Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de este programa para el Club de Patrocinadores. Estamos estudiando la Parashá semana a semana, esta porción de la Torá. Nos adentramos en el libro de Éxodo que habíamos comenzado. La Parashá del día de hoy está comenzando en Éxodo 10:1 y va hasta Éxodo 13:16 y se llama Bo, que es la palabra que es traducida como entra a la presencia del faraón. La palabra Bo significa ve, literalmente, ve a la presencia del faraón para estar en la secuencia de la historia. Estamos ya dentro de las plagas en Egipto. Como decíamos, este es el núcleo tal vez de la historia bíblica, la liberación del pueblo de Israel de Egipto, y tenemos ahora el proceso por medio del cual ellos llegaron a salir, llegaron a ser liberados, y vamos a ver qué es lo que sucede, porque a diferencia de el libro de Génesis, que yo había mencionado en muchos programas, cómo tenemos tan poquita información y va saltando de a décadas, de a 50 años, de a 100 años, y ahora se empieza a volver más minuciosa la cantidad de detalles e información que tenemos. Es como que se nos está contando como una película. Muchos habrán visto la película de los 10 mandamientos, y tenemos muchísimos detalles, lo cual nos permite adentrarnos más en la historia y encontrar todo tipo de conexiones. En el programa del día de hoy lo tenemos al hermano Miguel Forero. Le paso la palabra, Miguel, y para que me dé las primeras palabras acerca de esta parashá. ¿Cómo está, Miguel? Muy bien, Zvi, muchas gracias. Y quisiera comenzar haciendo un pequeño resumen de lo que fueron las plagas, en el sentido de que las 3 primeras plagas prueban la existencia de Jehová. Normalmente vamos a encontrar en ellas que dice: en esto conoceréis que yo soy Jehová. Las siguientes 3 prueban que su providencia se extiende a asuntos terrenales del día a día, y él elige no ser inconsciente de las cosas materiales, y esto se muestra porque dice las siguientes plagas: haré excepción de la tierra de Goshen en la cual habita mi pueblo. O sea que el Padre tiene inferencia en esos detalles que ocurren en la vida de su pueblo en el día a día. Y las 3 últimas de las que vamos a hablar hoy tienen que ver con probar el poder, que el poder de Jehová es inigualable. Entonces dice en Éxodo 9:14: yo enviaré todas mis plagas sobre tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, a fin de que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Y sabemos la 10ª plaga pues es la que finalmente quiebra a Faraón y trae la redención a Israel. Así que vamos adelante. Así es, Miguel. Y habíamos visto desde el comienzo de las plagas que Moisés viene al faraón y le dice: Jehová me está enviando, y dice el faraón: ¿quién es Jehová? No lo conozco. Y siempre recuerdo esto porque Michael lo actúa muy bien siempre cuando hace el Seder de Pesaj y cuenta toda la historia, porque realmente este es el mensaje del Seder de Pesaj. ¿Okay? Cuando hacemos Pesaj, cuando estamos haciendo esta celebración, vamos a ver a través de esta parashá y la parashá que viene qué tan gran importancia le da el Creador a este evento que quiere que sea recordado por todas las generaciones, ¿sí? Entonces, al comienzo teníamos a Moisés, que tenía la misión de ir a los hijos de Israel para sacarlos de Egipto y traerles esa gran revelación del Creador, que obviamente sabían que era el Dios de sus padres, pero un poco se les había olvidado viviendo en la esclavitud. Pero vemos que a medida que Moisés avanza en esta misión, se vuelve bastante claro que él tiene que mostrar también quién es el creador a los egipcios.
¿sí? Que los egipcios, ¿por qué? Le interesa a Dios mostrarle a los egipcios que Él es Dios, ¿sí? La misión es en realidad que todo el mundo lo conozca, ¿sí? Que todo el mundo sepa que hay un creador. Y Egipto, bueno, era una de las potencias más grandes en ese entonces. Teníamos a Egipto, tal como después vino Babilonia, los asirios, imperios muy grandes de la antigüedad, y Moisés le está hablando directamente al rey de Egipto. Y ya en los comienzos, en los primeros versículos, dice que el Dios de los hebreos, le dice Moisés al faraón, te dice a vos así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Qué fuerte para decirle a un rey algo así, ¿ok? ¿Y por qué un rey se tiene que humillar delante del creador? ¿Ok? Y que él ni lo conoce, que no es uno de los dioses que él venera, pero le dice, hay un creador del universo y tú tienes que reconocerlo y tú tienes que humillarte delante de él. Nosotros sabemos que la característica de humillarse, o sea, humillarse siempre tiene una connotación negativa, ¿sí? Como cuando se humilla a otra persona, pero sabemos que humillar es en realidad, viene de ser humilde. Esa en realidad es una buena cualidad, ¿sí? Entonces, si es por voluntad propia o porque otros nos causan volvernos humildes, es irrelevante. Pero es una característica muy importante, aprender a ser humilde. ¿Okay? Sabemos que la celebración de Yom Kippur, ¿sí? Es para afligir nuestras almas. Yo siempre comparto esto. Y la palabra de afligir está conectada con la palabra para ser humilde, ¿sí? Los pobres de espíritu, habla Yeshua, habla el salmista. Es una buena cualidad, y esta es una cualidad que el Creador está buscando desarrollar en el rey de Egipto, tal como posteriormente la causa al rey de Babilonia volverse humilde. Sí, Miguel. Un detalle que me llama mucho la atención en todo este proceso es cómo Jehová, con todo y que es la autoridad suprema, no impone esa autoridad a Faraón, porque él podría perfectamente haberle dicho a Moshe, bueno, yo soy Dios, yo estoy sobre Faraón, arranca y saca el pueblo, y cuando si él se levanta, pues yo lo acabo y se terminó todo. Pero nosotros vemos en todo esto un, entre comillas, quiero decirlo, respeto de Dios a la autoridad que él mismo le ha dado a Faro. Y entonces le dice, deja ir a mi pueblo. Entonces por eso es también el engrandecimiento y la soberbia de Faraón, ¿no? Porque él piensa, bueno, ¿cómo así que si el Dios de Moshe es tan grande necesita de mi permiso para que el pueblo se vaya? Pero realmente lo que hay aquí es un juego de otro tipo, ¿no? Dios está sacando a la luz quién es Faraón, qué es lo que hay en su corazón, y mostrándonos también que Dios es una persona que respeta sus autoridades delegadas. Entonces, Faro tiene que finalmente reconocer que la autoridad suprema es Jehová, y es así cuando él lo hace, que permite la salida. Es irónico, ¿no? Permite la salida porque tiene el pie al cuello. Entonces reconoce finalmente que Jehová es grande, y es lo que le dice a Moshe en la parte final, antes de la salida, ¿no? Sí, se puede decir que se puede deducir que empezó ya a dejar esa autoridad y a volverse humilde. Ya miren la plaga de la oscuridad. Sí, en el versículo 16, el faraón llama a Moisés y a Aarón y le dice, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. O sea, cómo tiene el concepto, ¿sí? De pecar contra el Creador, que no necesariamente era algo que él entretenía antes, pero en ese entonces ya se había vuelto algo de las noticias del día a día en Egipto. Ya Moisés venía una y otra vez al palacio y todos estaban al pendiente de lo que haría
el Dios de los hebreos. Y le pide el faraón que ore. Bueno, sabemos que la langosta había ya destruido todo, ¿sí? Ese suministro de comida que era tan importante para los egipcios, que habían tomado total control. Veíamos en tiempos de Yosef, cuando básicamente estatizaron toda la tierra y tenían control sobre el suministro de comida, etcétera. Bueno, así empieza a humillarse el faraón. Cierto. Y es interesante también porque en la última parte, cuando el faraón le dice a Moshe, guárdate de no volver a ver mi rostro porque el día que veas mi rostro morirás. Y Moshe entonces le responde anunciando la última plaga. Muy claro se lo dijo. Morirá todo primogénito en la tierra de Egipto. Habrá un gran clamor en toda la tierra y detalla todo lo que va a suceder. Entonces comienza la preparación de esa última plaga, ¿no? En el sentido de que el pueblo de Israel se tiene que proteger y es donde se introduce en este momento ya como las bases de lo que es el calendario que nosotros estamos siguiendo y algunos otros detalles que establecen el Pesaj, que es esa celebración tan importante para todos nosotros hoy en día. Tal vez tú quieras ampliar un poquito sobre esas dos cosas. Que una dijo el Pesaj y la otra, perdón, Miguel, ¿cuál? El calendario, porque si bien no está de una manera explícita, muy explícita, el verso 2 del capítulo 12 arranca diciendo: este mes es para vosotros principio de meses. Sea este para vosotros el primero de los meses del año. Y entonces digo, si tú puedes elaborar un poquito, porque sabemos que en el judaísmo el comienzo del año es en el séptimo mes, el año... Es el año civil y el año religioso. Correcto. Pero nosotros vemos allí que claramente el Señor dice, este es el primero de los meses del año. Entonces, uno que quisieras tú explicar un poquito sobre el asunto y el otro, ¿por qué en el judaísmo se llama Pesaj a toda la fiesta que va a comenzar a celebrarse ahora, que es una semana de pan sin levadura? Ok, sí, claro, perfecto, Miguel. Me voy a tomar hasta el final del programa para responderle si quiere ir a tomar un vaso de agua o algo. Está bien. Bueno, el comienzo de los meses en el judaísmo, como decía, el año civil, el año religioso, aparece el concepto de el comienzo de tener una cuenta de años y tener una cuenta de meses. ¿Okay? Y en este momento no estoy apoyando esta postura, ¿okay? Simplemente estoy describiendo para que la gente tenga un concepto. Para nosotros las cosas tienen que ser de una manera en particular y no hay distintas maneras porque nos acostumbramos así, pero si se pone a pensar, incluso dentro de nuestra cultura, nosotros tenemos distintos comienzos de años. ¿Okay? Tenemos el comienzo el 1 de enero del año, ¿qué diría? El año civil se considera, pero tenemos, por ejemplo, el año escolar. En Argentina comienza en marzo, en el hemisferio sur, de marzo a diciembre. En el hemisferio norte es distinto. A veces hay años fiscales, ¿sí? Hay distintas catalogaciones y está este mensaje de Dios a Moisés y a todo Israel para comenzar a contar los meses desde ese entonces, y luego vamos a ver posteriormente que todo el calendario religioso está fijado en el ciclo agricultural que comienza en la primavera. Y justamente este es el momento en que los hijos de Israel salen de Egipto. En la primavera es llamado el mes del Aviv, ¿sí? Que tanto se habla en este ministerio del mes del Aviv, el mes en el cual las espigas de la cebada están en estado de Aviv, el mes del equinoccio de primavera,
¿okay? Y comienza la época en que se planta y se cosecha hasta el tiempo de Sukkot, cuando el sol llega o la tierra llega al otro lado del sol en el equinoccio de otoño. ¿Okay? Entonces, este ciclo se comienza a contar desde entonces y muchísimas cosas suceden en el tiempo de Pesaj. ¿Okay? Perdón, sí. y eso tiene mucho sentido, porque si bien no en todo Latinoamérica, para nuestros oyentes que están en el hemisferio sur tienen invertidas las estaciones respecto del hemisferio norte, pero en Israel, luego de que ha terminado el invierno, que es el tiempo más frío, la tierra ha estado improductiva, es necesario en ese tiempo de la primavera un renacer y un reinicio de todo. Es como una manera de comenzar otra vez plantando, y plantas, los árboles, todo echan sus brotes, y es un tiempo hermoso realmente, porque uno ve cómo árboles secos vuelven a reverdecer, es como el resucitar, ¿no? Y entonces tiene mucho sentido que el año comience en ese momento, en esa época en que la cebada está Aviv. Y sí, la cebada Aviv es una condición de la cebada, ¿no? No es simplemente un nombre, es la condición de ella para poder determinar con otros aspectos el inicio del año. Y a propósito, pues si alguno está curioso por saber por qué normalmente comenzamos el año en enero, hay un audio blog que preparó nuestro hermano Zvi y que ustedes lo pueden escuchar y seguramente les va a aclarar todas esas cosas. Le dejaremos el enlace abajo. Así es, Miguel, y totalmente de acuerdo. Y sí, en hebreo los meses no tienen nombres, que se denominan por medio de los números ordinales. Primer mes, segundo mes, tercer mes, siempre se va a ver de esa manera. Por eso este no es el mes Aviv de nombre, sino el mes del Aviv. Tiene un artículo en hebreo enfrente de la palabra Aviv. Y seguro, sí, cuando se piensa en resoluciones de año nuevo y todo ese tipo de cosas, muchísimo más fácil tomar esas resoluciones con la primavera, cuando todo está creciendo. Es un momento que nos dan ganas de comenzar cosas nuevas porque va en sincronía con la naturaleza y los tiempos del Creador. Para eso justamente seguimos este calendario, ¿okay? Para todas esas cosas que nos pueden ayudar de manera personal. Y sí, el 1 de enero, sí, en el medio del invierno, es difícil comenzar cosas y obviamente estoy hablando desde el hemisferio norte, lamentablemente me duele decir eso, pero la Torá fue dada para el hemisferio norte principalmente. O sea, obviamente las leyes de la Torá son aplicables a todo el mundo y nos sirven para realizar el mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿sí? Desde la perspectiva de un criterio universal. Pero todo lo que tiene que ver con los rituales de los ciclos agriculturales, las cosas que se traían al templo, está dado desde esta perspectiva del hemisferio norte. Así que, bueno, hay que moverse al hemisferio norte. Algunas personas han preguntado eso, bueno, y nosotros en el hemisferio sur, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Por qué tenemos que ceñirnos a lo que dicen los del hemisferio norte? Y bueno, la escritura no da ninguna razón explícita al respecto. Cuando nosotros estamos siguiendo el inicio del mes y todo esto por la señal que nos dan desde Israel, lo hacemos por un asunto de identidad y porque pensamos que siendo un pueblo que está en el exilio, que queremos obedecer la Torá, pues nos queremos identificar todos con esto. Vamos a ir avanzando porque ya no nos queda tanto tiempo. Hay varias cosas que me gustaría traer. Tenemos el tiempo que finalmente cuando son dejados ir luego de la última plaga, que es de donde sale la tradición de el Seder de Pesaj, ¿ok? Y perdón, ahora que me estoy olvidando que no le contesté eso, Miguel, el nombre de Pesaj, ¿ok? De dónde sale, entonces me voy a volver para atrás un poquito.
El Pesaj sale del capítulo 12 de Éxodo, versículo 11. ¿Sí? Es el Pesaj de Jehová. Y la palabra sale del versículo 12, sale de un verbo. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. ¿Okay? Y pasará sobre las casas de los israelitas que pusieron la sangre del cordero. Esa palabra pasar sobre, de ahí es de donde viene la raíz de la palabra Pesaj, ¿sí? Es la palabra pasaj. Fíjese qué parecida también a la palabra pasar, ¿sí? Como en español, la P y la S, lo mismo que en inglés, pass. Okay, están todos relacionados, muy interesante al que le interesa la lingüística. Y de ahí sale la palabra Pesaj, que es el evento que recordamos ahora antes de que comienza la fiesta de panes sin levadura. Okay, hablábamos de esto. Técnicamente hablando, los 7 días de la fiesta es la fiesta de los panes sin levadura, que comienza cuando comienza el día 15 del primer mes y por 7 días. Okay, un día comienza al atardecer, bíblicamente hablando. Entonces, antes de que comience el día 15, cuando estamos todavía en el día 14 bíblico, okay, es el mismo día de la semana, supóngase que es un miércoles, okay, es el miércoles y ese miércoles a la noche va a entrar el día 15 del mes. Ahora, el día miércoles me estoy preparando para ese evento y vamos a armar una comida, que ese es el Seder de Pesaj, que el primer Pesaj fue cuando comieron este cordero degollado que habían puesto la sangre sobre las puertas, que están comiendo esa comida esa tarde-noche, y ahí cuando anochece ya es el día 15, ya estamos comiendo matzot y estamos comiendo pan sin levadura por 7 días. Esto se llama la fiesta de los panes sin levadura. ¿Okay? Entonces, ahora comúnmente hablando, se dice Pesaj, Passover o la Pascua a todo generalmente, pero técnicamente hablando, si queremos hacerlo de manera correcta, sería la fiesta de los panes sin levadura. Y comimos el Pesaj. Que en realidad ahora no es el Pesaj más, okay, esto es importante aclararlo y por eso voy a dedicar un minuto. Cuando comemos el Pesaj ahora, nosotros no estamos comiendo el Pesaj porque no ofrecimos ese sacrificio en el templo y está prohibido ofrecer un sacrificio en cualquier lugar que no sea el que eligió el Eterno, que en el templo donde fue destruido. Esto no significa, y ahora le paso la palabra a Miguel, esto no significa que no podamos comer cordero. De hecho, en muchos Pesaj o en muchas fiestas en Israel, comimos un cordero entero que yo vi cómo lo degollaba un beduino de su rebaño enfrente mío. Pero esto no fue un sacrificio, ¿okay? Esto es como se come un animal. Normalmente la gente no lo iba a comprar en el supermercado en el Medio Oriente antiguo, ¿okay? Uno agarra y mata el animal. Esto no significa que esté ofreciendo un sacrificio, ¿okay? Entonces usted puede comer el corderito entero si quiere o compartirlo con una familia y celebrar el Pesaj. Todavía no hizo ese sacrificio. Se come solamente como recordatorio de eso para decirle a nuestros hijos qué es lo que sucedió. Solo quería aclarar eso porque me he enterado de familias que tratan de hacer el sacrificio, ¿no? El entorno de su casa y entonces comer el cordero allí. Y eso es muy importante tenerlo claro. Nosotros no tenemos permisos de Jehová para presentar sacrificios fuera del templo. Entonces, evidentemente, aun si estuviéramos en Jerusalén, tampoco podríamos celebrar el Pesaj, porque no hay donde presentar el cordero. Y entonces, independiente de que usted coma o no el cordero, lo que estamos haciendo es una conmemoración. Ahora, tampoco es mandatorio que, como estamos en el exilio, tengamos que comer cordero, lo que tú decías ahora.
simplemente una manera de recordar y como de expresarle a Jehová, si hubiese todas las condiciones yo lo haría, pero no están presentes. Entonces hacemos lo mejor que podemos desde donde estamos. Así es. Y lo más importante, no comer pan leudado. Ese es también un mandamiento. Y dice en el versículo 14, este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo. Okay. En el final del 17 también, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Cualquiera que comiere pan leudado más adelante, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación. Versículo 24, un estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Okay. Me encanta esta parte cuando vuestros hijos les pregunten, ¿qué es este rito? ¿Entendés? Y le respondés, es la víctima, es ese sacrificio de la Pascua, y le cuenta todo lo que sucedió en Egipto. ¿Okay? Entonces, ¿por qué es tan importante? Es algo que vamos a tener que pensar y meditar en nuestros estudios. ¿Por qué es tan importante para el Creador que recordemos este evento en cuanto cuando nosotros éramos esclavos? Okay, no poseíamos nuestra libertad física, una de las libertades más básicas, y Él nos liberó. ¿Qué significa esto para nosotros hoy en día? Tenemos comentarios rabínicos, uno que me gusta mucho, que dice, cada persona debe considerarse a sí misma como si hubiese salido de Egipto, él mismo. ¿Okay? Una persona tiene que pensar cada día, hay otro comentario, cada día del año que salimos de Egipto. ¿Okay? Entonces, Egipto tiene otras connotaciones también, más allá del tiempo y las circunstancias en las que vivió el pueblo de Israel en ese entonces. ¿Okay? ¿Por qué lo tenemos que seguir recordando? Es algo que tenemos que meditar en esto. Miguel, no sé si quería decir algo sobre eso, pues me quedan un par de cositas. Sí, evidentemente es una grandísima oportunidad que tenemos para educar a nuestros hijos sobre el tema. Tengo otro detalle, no sé si tú querrías hablar sobre eso también, pero hay un paralelo entre lo que fue ese sacrificio del Cordero y algo que pasa en la vida de Yeshua el día de su sacrificio también. Y es que el día 10 del mes se debía apartar el Cordero sin defecto, macho de 1 año, y traerlo a vivir a la casa. Y Yeshua, entendemos, según el calendario que hemos podido percibir, que Yeshua entró también en esa fecha a Jerusalén, y es lo que conocemos como el Domingo de Ramos en la tradición católica o cristiana. Dice que el Cordero sería inmolado al atardecer y Yeshua murió al atardecer del 4º día de la semana, o sea, en la fecha del 14 del mes primero. Decía que no debía quedar nada del Cordero para la mañana siguiente, y en ese sentido Yeshua fue sepultado el mismo día que murió, antes de iniciar el Shabbat especial que había en esa semana. No fue ni quebrado ningún hueso suyo. Entonces, hay ciertos paralelos y ciertos aspectos muy interesantes entre lo que se hacía ese día con el Cordero y lo que fue el sacrificio de Yeshua. Entonces, pues ustedes lo pueden encontrar si lo leen con más detalle, y seguramente se van a enriquecer con eso. Muy bien, Miguel. Ya se nos acaba el tiempo. Me quedan solamente 8 cosas que quería compartir aquí. Primero, solo para comentar de la parte, porque usted dice tal vez utilizar el Pesaj como oportunidad de evangelización, entre comillas. Eso en realidad, y me parece buena oportunidad, pero es algo personal realmente. Muchos lo toman por otro lado. En el versículo 43, estamos todavía en el 12.
12:43 dice, o sea, cuando estamos hablando del sacrificio, obviamente, que ahora no estamos sacrificando más, pero ningún extranjero comerá de ella. Okay, solo después de haber sido circuncidados. Está este hilo acerca de que realmente el Creador quiere que se lo tomen en serio los que están haciendo este ritual. No simplemente estar ahí porque hay comida gratis o cosas así. Entonces eso es algo para considerar para cada uno. Un par de detallitos más. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a ¿dónde? A Sucot. Esto me parece increíble, ¿no? Que esta ciudad que se llamaba así, este lugar que se llama Sucot, ¿okay? Y esa es la primera estación de todas las estaciones donde los hijos de Israel van a pasar durante 40 años. La primera fue Sucot. Y tiene un significado profético, obviamente, porque sabemos que ¿por qué se celebra Sukkot? ¿Por qué moramos en Sukkot durante 7 días exactamente en el extremo opuesto del año, en el momento del fin del ciclo agricultural? Para recordar que el Eterno nos hizo morar en Sukkot en el desierto. Y ahora ellos están entrando en ese periodo en el desierto. ¿Qué significa esto? Y ahí vemos la relación con Sukkot. Entonces, simplemente para pensar y meditar en los estudios, como decía, hay que pensar qué significa Egipto, qué significa salir de Egipto. De la misma manera, tenemos que pensar, y podemos desarrollar más tal vez en el próximo programa, Miguel, qué significa el desierto, ¿sí? ¿Qué significa estar en el desierto? Pues tenemos, si lo queremos dividir, básicamente es esclavitud, salimos de ahí, luego desierto y luego a dónde nos dirigimos, ¿sí? ¿Cuál es la meta? Que es la tierra prometida. Y tengo más cosas, Miguel, pero ya me parece muy buena esa nota para terminar, a decir verdad. ¿Cómo lo ves? Bueno, sí, yo creo que estamos ya en el punto y tenemos oportunidad en la siguiente para ya de redondear algunas cosas más. Entonces, si quieres concluir, está bien. Bueno, espero que hayan disfrutado el programa y como le digo, hay muchísimo material en estas parashot, especialmente ahora que nos metemos en la carne de esta historia, de esta trama de los hijos de Israel, la trama bíblica, este drama bíblico, y estos espacios son para abrir más preguntas, abrir más interrogantes que luego cada uno puede ahondar más en sus estudios de Shabbat o cualquier día de la semana. Así que espero que hayan disfrutado, que les haya servido y les mandamos muchas bendiciones y nos vemos en la próxima parashá. Shalom.